La vida de un cristiano maduro. Vámonos a la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Dice la santa palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno cree, si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén y amén. La vida de un cristiano maduro, el tema, el título que tenemos para el pasaje bíblico del día de hoy, para la enseñanza bíblica de hoy más bien. Este pasaje lo encontramos dentro del contexto en el cual Santiago viene hablándoles, enseñándoles a una iglesia de cristianos judíos. Recordemos que la primera iglesia cristiana fue de judíos y luego rápidamente el evangelio fue esparcido a muchas regiones hasta llegar a nosotros en este tiempo, en este siglo. Pues la enseñanza, igual que para ellos, es para nosotros. Y él les venía hablando acerca de la perseverancia, de cómo soportar el cristiano, cómo debe soportar las diferentes pruebas. Y estas pruebas, cómo van a generar en la persona, en el creyente, un carácter fiel delante de los ojos del Señor. Y de ahí es por eso la importancia de la palabra de Dios. El pasaje en el versículo 18, versículo anterior al que acabamos de leer, dice: Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces vemos que Él, el Dios Todopoderoso, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Porque claro, es por el entendimiento de la palabra que nosotros comprendemos cuál es la voluntad de Dios. Si le creemos a Dios es porque le creemos a su palabra. Si creemos a la palabra es porque creemos plena y completamente en Jesucristo como su Hijo único, nuestro Señor y Dios, nuestro Salvador. Entonces dice el versículo 19, por esto, por lo que viene diciendo el pasaje anteriormente, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y es que cuando nosotros revisamos nuestra vida, encontramos que hay diferentes facetas en el día a día, en la vida de un cristiano, que no debería ser así. Nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de ser los mismos dentro de la iglesia, dentro de la casa, dentro de nuestras familias, dentro o participando en una sociedad que sabemos que está contaminada por el maligno, pero nuestro testimonio debe ser igual, debe ser el mismo, viviendo nosotros en santidad para Dios. Entonces por eso dice Santiago
Amados hermanos, por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Y ese pronto qué significa? Pronto significa estar atentos, estar listos, estar siempre disponibles, estar siempre dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Todo hombre esté presto, esté disponible, siempre esté atento, aprovechar la oportunidad mínima que se le presente para escuchar la palabra de Dios, pues estar ahí escuchándola, estar aprendiendo, estar estudiando su santa palabra. Eso es un imperativo, es un llamado, es algo que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos hacer, tenemos que hacer, si queremos verdaderamente honrar al Dios que decimos que honramos. Porque no puede ser, no nos puede suceder que digamos con nuestros labios que somos creyentes, que somos cristianos, que nuestra fe está en Jesucristo, pero no escuchamos su palabra. No estamos dispuestos en el día a dedicarle más y más tiempo cada vez en una enseñanza bíblica. No estamos dispuestos a participar de un conversatorio cristiano, porque nuestros intereses están en el mundo, están en la sociedad, incluso en lugares muy apartados a la palabra del Señor. Entonces, aprovechar siempre toda oportunidad que se presente para conocer mejor la palabra de Dios, conocer cuál es su voluntad. A eso nos invita la palabra de Dios cuando dice que todo hombre, toda persona, todo creyente, principalmente sea pronto para oír. Siempre ese oído, a ver, ¿dónde están hablando de Dios? Así como el que le gusta llenarse de chismes, está abriendo su oído a ver dónde escucha un comentario o una mala conversación, un chisme para allí poner su oído. Pues nosotros no lo ponemos allá, pero sí donde están hablando de la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender. Esto debe volverse algo cotidiano en nuestras vidas, algo natural en nuestras vidas, el escuchar la palabra del Señor. Y dice, tardo para hablar. Tardo para hablar es muy lento. Dice de una persona tardo para hablar, incluso aquellos que son tartamudos. Se demoran bastante en hablar. Pues en esto nos dice la palabra de Dios que nosotros debemos de ser tardos para hablar. Si vamos rápidamente a Proverbios 17, versículos 27 y 28, allí vamos a encontrar lo que dice la palabra de Dios acerca de la prudencia que debemos de tener los creyentes para hablar, tardos para hablar. Dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Es decir, no hay sabiduría en el que más habla y habla y habla y habla, no. De hecho, para saber cuando una persona está diciendo mentiras, cuando es un engañador, una de las principales formas es dejarlo que hable mucho, porque él mismo se va a contradecir, él mismo se va a equivocar, él mismo va a cometer las imprudencias. Pues en el caso nuestro como cristianos, el guardar silencio, el ser prudentes en una reunión cual sea en la que estemos, si somos los que menos hablamos, incluso nos van a tomar como sabios. Y eso dice la palabra de Dios. El que ahorra palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Allí está la prudencia, allí habita la prudencia. El no meternos en toda conversación, el no, como decimos en nuestra cultura, no meter la cucharada. Aún el necio, y aquí está en el versículo 28, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Una persona que no hable mucho, aunque no tenga muchos conocimientos, lo poco que dice lo dice con sabiduría. Dice, esta persona sabe mucho, pero solamente habla cuando es oportuno. El que cierra sus labios es entendido. Entonces, allí nos lleva la palabra del Señor, volviendo a Santiago. El que es tardo para hablar. Y nosotros debemos de estar entonces dispuestos para escuchar la palabra de Dios, para estar listos, preparados, atentos, dispuestos
donde se está hablando de Dios, donde se está enseñando su palabra, donde hay una predicación de sana doctrina, y allí debemos de poner nuestros oídos. Y lejos de esas vanas conversaciones que apagan el espíritu, que simplemente entristecen el alma, el corazón de las personas, esas vanas conversaciones, no. Nosotros participamos solo de aquello donde el Evangelio del Señor está presente. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre, toda persona, sea pronto para oír, tardo para hablar. Y dice, tardo para airarse, porque ese airarse lleva aún mucho más perjuicio. Cuando dice tardo para airarse, es cuando ya se ha perdido el dominio de sí mismo. Una persona que está airada, está llena de ira, eso es airarse. Ya tiene todo su espíritu envenenado. Esa persona ya empieza a ser una persona grosera, ya se torna bastante violenta, agresiva, ha perdido el dominio propio, está fuera de sus cabales, está fuera de sí mismo. Y entonces está llamando la atención porque recordemos el contexto del cual nos viene hablando Santiago, y es que podemos estar en diferentes pruebas, donde tenemos un entorno, incluso con personas que nos están de alguna manera atacando, agrediendo. Nosotros tenemos que ser tardos para hablar y tardos para airarnos. La palabra de Dios dice que podemos enojarnos, pero no pecar. Enojaos, pero no pequéis. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Es decir, cuando tenemos el Espíritu Santo, porque una parte del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Recordemos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Allí, cuando está en nosotros el Espíritu Santo, entonces nos va fortaleciendo en medio de esa prueba. Y allí nosotros demostramos que somos creyentes, en no permitir sacarnos de casillas, como muchas personas, incluso de nuestro propio entorno, con palabras desobligantes, nos quieren sacar. Pero nosotros mostramos esa madurez espiritual, sabiendo gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, tardos para airarse es, siempre vamos a tener el control de nuestra propia vida. Y eso tiene que ver cómo nos estamos relacionando nosotros con Dios. Cómo nos estamos relacionando nosotros con su palabra, porque el contexto está en torno a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da la sabiduría, la que nos da el entendimiento, la que nos da la capacidad de depositar toda nuestra confianza en Él. De Él son las venganzas, no nuestras. Entonces, prontos para oír, pero lentos, muy, muy lentos para hablar y mucho más para airarnos. Versículo 20. Porque la ira, y aquí hace un énfasis, cuando la palabra de Dios hace un énfasis, porque tenemos que prestar doble atención, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Claro, una persona que se está saliendo de sus cabales, que está ya sacando por su boca palabras necias, con esto no está glorificando a Dios, aunque crea en sus emociones que está ganando una batalla, una disputa de bla, 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 que dejó al otro en ridículo. Eso es una justicia del mundo. Pero aquel que guardó silencio, aquel que es tardo para hablar y tardo, muy lento para airarse, sí está glorificando a Dios. Entonces nosotros, el llamado es para nosotros siempre pensar 2, 3 veces las cosas antes de decirlas, aunque tengamos enojo, porque la Biblia no dice que es pecado enojarnos, no. La Biblia dice que es pecado dejarnos arrastrar hasta llegar a una ira incontrolable.
Eso sí es pecado. Y allí no está la justicia de Dios. Es decir, allí no estamos testificando ningún evangelio de Jesucristo. Allí debe estar centrado nuestro interés. Allí debe estar centrada nuestra vida. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces dice desechando toda inmundicia. Desechar lo que nos está diciendo desde el pasaje bíblico original es poner muy lejos de nuestra vida, poner lejos, muy lejos. Desechar es, pensemos cuando estamos organizando en nuestra casa y queremos desechar algo porque es totalmente inservible. Y aparte que es inservible, está haciendo daño a la misma casa. Una ropa sucia, un alimento dañado, ya está contaminando, ya está dañando. Ya, aparte de que no sirve, hace daño. A eso hace referencia cuando la palabra de Dios dice desechar. Pero ¿qué es lo que tenemos que desechar cuando tomamos nuestra vida delante del Señor? Llevando nuestra vida espiritual delante de los ojos de Dios. Toda inmundicia. Inmundicia es dentro o del mundo, dentro del mundo. Desechando todo lo que es del mundo, todo lo que del mundo hemos tomado y que nos aparta de la voluntad de Dios, que no proviene de Dios. Claro, si es del mundo no proviene de Dios. Nosotros tomamos de las cosas celestiales. Entonces, debemos de tomar nosotros lo que viene de Dios y desechar todas aquellas obras inmundas, todo aquello que es inmundo, todo aquello que es incorrecto delante de los ojos de Dios. Normalmente la palabra inmundicia allí cuando escuchaban esto los judíos entendían claramente y tenían el contexto que le están hablando de algo inmoral. La inmoralidad estaba muy ligada a lo inmundo. Es decir, una persona inmunda desde el contexto judío es una persona que inmoralmente es detestable delante de los ojos de Dios. Es decir, por su falta de moral, porque claro, como no está unida a la palabra de Dios, no entiende cuál es la moral que Dios manda que debemos tener, entonces pasa a ser inmoral. Entonces esto, ¿qué es lo que hace? Que es una abominación delante del Señor. Dice también que es una abundancia de malicia. ¿Y qué es la abundancia de malicia? Maldad y malos deseos. Es decir, malicia es de malo. Entonces, todo lo que está malo, todo lo que está en maldad, está en medio de todo lo que la Biblia nos enseña que es contaminado, todos los deseos y las malas intenciones. Allí encontramos esa palabra malicia. Entonces está la parte moral, la parte del mal deseo y la parte de las malas intenciones. Entonces, desechando todo esto, todas estas inmoralidades, todos estos malos deseos, y ahí viene mucho más el compromiso que debemos tener cada uno de nosotros. Y aún mucho más entonces, todo aquello que queremos hacer, todas aquellas intenciones, es decir, que llevar los deseos a la práctica, los malos deseos a las malas prácticas. Todo eso lo debemos nosotros que combatir a través de la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo que está en la vida del verdadero creyente. ¿Nos pueden ganar esas cosas? No, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y está con nosotros. No estoy diciendo que no podamos pecar o que los cristianos no pequemos. Los cristianos sí pecamos, pero no practicamos el pecado. Cuando detectamos todas estas situaciones,
cuando vemos que estamos trayendo a nuestra vida, que estamos trayendo a nuestros hogares, que estamos trayendo a nuestras familias inmoralidades, sea porque nosotros las traigamos o porque alguno de nuestra familia las está trayendo, hay que cortarlo inmediatamente. No lo podemos aceptar, no le podamos dar cabida al diablo para que se entre por una fisura, por muy pequeña que parezca, por muy inofensiva que parezca. Y esto puede traer prueba para la familia. Y esto puede mover la casa, puede traer tribulación. Es el contexto anterior. Pero nosotros somos fieles al Señor. Nosotros somos fieles a todo lo que Él nos ha mandado hacer. Porque Él es el que sustenta nuestra vida y Él será el que nos ayude. Ninguna prueba será mayor a la que podamos soportar. Y eso lo debemos de tener claro. El mismo Santiago lo dice. Así que nosotros debemos estar sujetados siempre a su buena y santa y poderosa voluntad. Entonces, si ya entendemos lo que hay que desechar, ¿qué debemos hacer? Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y es que la palabra implantada, ¿cuál es? Esa palabra que a través del Espíritu Santo llega a nuestros corazones y mueve nuestros cimientos. Es la palabra que nos da el convencimiento de que nosotros estábamos en una naturaleza caída y que necesitábamos un Salvador. Esa palabra implantada es aquella que nos dice que tenemos que cambiar muchos hábitos. ¿Pero por qué dice entonces con mansedumbre? Porque hay veces nos resistimos. Hay veces decimos, no, es que tampoco hasta allá. Es que no hay necesidad de ir hasta los extremos. Es que ya nos estamos volviendo muy extremistas. No, es conforme y tal cual lo presenta y lo da, lo entrega la palabra de Dios. Es hasta allá donde nosotros vamos y hasta allá es donde postramos nuestra vida para recibirla. Muchas personas incluso se enojan, se ofenden con una predicación cristiana que habla conforme a la palabra de Dios. Y se molestan y quieren cambiar de predicación, quieren cambiar de iglesia, quieren cambiar de comunidad porque no escuchan lo que ellos quieren que les digan. Pero una verdadera palabra de Dios es la que Dios manda que se diga, la que Dios ordena que se diga conforme a lo que está en la Biblia. Porque sabemos que la revelación ya está toda completa, a nosotros nos toca es, guiados, iluminados por el Espíritu Santo, enseñarla. A nosotros nos enseñan y nosotros enseñamos. Es la vida del discipulado, es la línea perfecta del discipulado. Desde Jesucristo, Él hizo discípulos y estos a otros discípulos, y hoy nosotros somos discípulos de Jesucristo gracias a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y no podemos presentar resistencia, no podemos presentar oposición, tenemos que ser mansos y humildes y recibir esa palabra. ¿Por qué? Ahí dice, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué somos salvos? Por la fe en Jesucristo. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia no tiene errores. Nosotros tenemos muchos o todos los errores. Por lo tanto, debemos acercarnos a la palabra de Dios con mansedumbre, recibiéndola como el Señor así a bien nos la ha entregado. Pero sed hacedores de la palabra. Es decir, hasta el momento, escuchando la palabra. Pero aquí ya hay un elemento, un ingrediente fundamental para la vida del cristiano y es hacedores. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La palabra de Dios, el solo escucharla, no tiene la obra completa en nosotros. Se confirma que esa palabra está cumpliendo el propósito para el cual Dios la envió cuando, ¿qué? Cuando el cristiano la está poniendo por obra. Cuando el cristiano lleva su vida basado a la palabra, la lleva en obediencia, rígida, estrictamente en obediencia a la palabra de Dios, toma sus acciones, toma sus decisiones, vive su vida. Esa es una persona hacedora de la palabra de Dios. Porque si no, sería como dice el texto, no podemos ser solamente oidores. Sí, nos acercamos a la reunión, participamos en la congregación, escuchamos la palabra de Dios
y nuestra vida igual o peor en desobediencia. Si la palabra no está impactando nuestras vidas, no está generando esos cambios. Y es que no podemos pensar nosotros que ya los cambios que teníamos que hacer ya fueron hechos y ahora sí ya estoy simplemente esperando que Jesucristo venga por nosotros porque yo estoy completamente listo. No. Todos los días encontramos en la Biblia muchas cosas que necesitamos implementar en nuestras vidas. Muchas cosas que nosotros debemos comprender para que afecten nuestra vida y den testimonio del Evangelio de la salvación por gracia. Si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si estamos yendo a la congregación, escuchamos la palabra y salimos igual o peor, nos estamos engañando. Estamos pensando que delante de Dios, que delante de sus ojos estamos muy bien, cuando realmente nos estamos apartando de su voluntad. Es cuando somos hacedores que vemos esa palabra eficaz obrando en nuestras vidas. Porque la palabra llega delante de tus oídos, pero si te tapas los oídos, si menosprecias la palabra, si te enorgulleces, si te llenas de soberbia, de altivez, es que yo esa palabra no la necesito porque yo llevo mi vida, entonces estás lejos de la voluntad de Dios cuando piensas que puedes hacer tu voluntad. Alguna vez escuchábamos comentarios del mundo donde decía, es que yo me mando, yo hago con mi vida lo que yo quiera. Eso no es bíblico, eso no es de una persona creyente, lógicamente, no venía de una persona creyente. Nosotros no nos mandamos a nosotros mismos. Dios gobierna nuestras vidas. ¿O por qué le decimos Señor? Jesucristo reclamaba esto. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no me obedecen? Que no me digan Señor. No me digan que soy su Señor. Es el obedecer lo que glorifica a nuestro Dios. Y es allí donde nosotros hacemos viva esa palabra, siendo obedientes. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces, el que aquí hace la palabra de Dios nos presenta un ejemplo de lo que sucede con una persona que es solamente oidor de la palabra y no hacedor. Es semejante a un hombre que se fija a una persona, un ser humano, hombre, mujer, que se mira delante del espejo. Cuando una persona se mira delante del espejo, ¿qué ve? Se está reflejando allí físicamente como él es. Y allí dice, bueno, yo necesito hacerme un corte de cabello. Yo necesito hacerme un aseo especial. Yo necesito cambiar mi vestimenta, cambiar mi ropa. Yo necesito hacer deporte. Eso es lo que refleja el espejo. Las cosas que esta persona sabe de él o más bien refleja de él y que no había tenido en cuenta. Si esta persona se ve en el espejo, cae en cuenta o de momento que tiene que hacer estas cosas, pero se va y se olvida, pues ¿para qué se miró en el espejo? ¿Para qué se fijó en el espejo? A esto llama la palabra de Dios en el versículo 24. Lo que sucede con un creyente que lee o que escucha la palabra del Señor y se olvida de ella. Es decir, si no quiere ponerla en obra, ¿para qué la está escuchando? Si cuando usted llega a la congregación el ánimo suyo no es conocer cuál es la voluntad de Dios y salir a hacer esos cambios que Dios le está demandando, ¿para qué va? Para que sus hermanos lo vean como el más comprometido, pero su corazón y su mente están lejos de Dios. No podríamos llegar delante del Señor algún día y decir, Señor, es que yo no falté a una sola de las congregaciones los domingos. Yo no falté ni un día de congregación, Señor. Siempre estuve allá. Yo no te vi.
Señor, yo siempre me sentaba en la misma silla. Yo no te vi porque yo veo es el corazón, yo veo es lo íntimo y lo secreto de tu alma, de tu vida. Entonces, cuando nos está diciendo la palabra de Dios es que no podemos ser olvidadizos de lo que la palabra de Dios nos enseña, sino que esa palabra debe cumplir en nosotros el propósito para el cual Dios la ha enviado, recibiéndola con mansedumbre y recibiéndola con humildad. La palabra de Dios nos dice qué hábitos debemos cambiar en nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice incluso, revela si nosotros estamos en malas compañías y nos saca de allí. La palabra de Dios nos dice si nosotros estamos en malos hábitos, en medio de conversaciones insensatas. Si la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros nos estamos más acercando a las personas que se deleitan en el chisme que en gozarnos de vivir y estar en medio de las personas que se deleitan en estudiar la palabra de Dios. Eso nos lo revela la palabra santa de Dios. Eso nos dice el Espíritu Santo, nos ilumina el Espíritu Santo. Cuando leemos la palabra, eso llega a nuestros corazones. Es allí donde estamos nosotros honrando al Señor, cuando dejamos que esa palabra impacte nuestras vidas. Y por eso el contraste es el versículo 25, más, o sea, el que mira, el contraste es el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y es importante, muy interesante mirar, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Recordemos en Éxodo, el pueblo de Israel estaba en la esclavitud de Egipto. Bíblicamente Egipto simboliza pecado. Esclavitud, pecado. El pueblo estaba allí, en esclavitud, y ellos no podían ir a ofrendarle, a entregarle un culto, ofrecerle culto al Dios Santo y Todopoderoso por causa de la esclavitud. Muy importante que lo entendamos. Cuando ellos salen por mano de Moisés, por la obra del poder de Dios, la obra del Espíritu Santo obrando en favor del pueblo de Israel, la mano poderosa de Dios les da la libertad castigando duramente a Egipto, duramente a Faraón, aún con la muerte de su hijo. Salen con señales y prodigios y Dios los lleva. Y los lleva a un monte donde les da la ley. Para que ellos ahora, a partir de ese momento, vivieran en obediencia al Señor, obedeciéndolo. Ahora, este pasaje que vemos acá habla de la perfecta ley, la ley de la libertad. Es decir, no estamos hablando la misma ley que Dios le dio al pueblo de Israel allí en el monte, sino que hoy nos habla de la ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? Cuando nosotros estábamos sin el Evangelio de la salvación por gracia, sin haber sido nosotros redimidos por la sangre de Jesucristo, estábamos en la esclavitud del pecado. Estando allí en la esclavitud del pecado, no podíamos adorar al Dios verdaderamente. El pecado no nos dejaba, nos impedía adorar y exaltar verdaderamente a Dios. Puede que habláramos de Dios como lo hacen mucha gente hoy afuera, donde nombran a Dios pero no conocen a Dios, pero siguen hablando de Dios, pero no le creen a Dios. Pues eso éramos nosotros cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Era imposible para nosotros acercarnos de una manera genuina y verdadera para honrar y exaltar y adorar a nuestro Dios. Todo lo que hacíamos era escondernos detrás de unas obras infructuosas, la palabra de Dios las llama obras infructuosas, sin fruto, sin importancia para Dios, y pensábamos que de esta manera podíamos de alguna forma agradar a Dios, pero resulta que no. Pero ahora que Cristo Jesús nos ha dado la libertad, por eso habla de la perfecta ley, la ley de la libertad, ya que somos libres, porque Él nos ha dado la libertad de la esclavitud del pecado, ahora sí podemos venir y adorar y exaltar a Dios todos los días y de una manera correcta, de una manera santa como Dios demanda del creyente.
Espero que hayamos entendido, que vamos a entender esta parte que es muy importante para nosotros. Entonces, el que persevera en esta nueva vida, en esta nueva ley, repito, la ley de la libertad, no siendo, y aquí está el énfasis, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, de la palabra de Dios, de lo que Dios nos manda que hagamos, ya que somos libres, entonces nosotros seremos bendecidos. Porque dice, este será bienaventurado en lo que hace. Recordemos que bienaventurado es feliz o bendecido, ¿cierto? Entonces, seremos bendecidos en las cosas que hagamos. Y podemos ponerle ese bienaventurado en todo lo que hagamos de una manera ilimitada, no, dentro del contexto de la obediencia. Seremos bendecidos en lo que hagamos si estamos nosotros sujetados a la obediencia de la palabra de Dios. Seremos nosotros bendecidos y prosperados si estamos sujetados a la palabra de Dios. Nuestro ministerio, nuestro entendimiento de la palabra, nuestra vida como creyentes será prosperada. No estamos hablando de que seremos millonarios y que tendremos muchas propiedades. No, dejemos eso para los que predican la teología de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad. No, nosotros nos centramos en lo que dice la palabra del Señor. Allí queremos estar y Dios nos permita por su gracia y misericordia permanecer siempre en lo que dice el texto. Seremos bendecidos, seremos benditos en todo lo que emprendamos para glorificar a nuestro Dios. Entonces vemos ese contraste tan especial que la palabra de Dios nos presenta, que nos regala hoy, y la importancia de no ser solamente oidores, y que aunque seamos nosotros en un momento dado de nuestra vida, perseguidos, vituperados, todo lo que quiera, nosotros mantenemos firmes y fieles, buscando siempre cómo honrar y cómo glorificar a nuestro Dios. Versículo 26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Aquí algo que es muy importante. Si alguno cree esa religión entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es importante que definamos en esta parte qué nos dice el texto acerca de la palabra religión. Porque siempre hemos dicho la diferencia que hay en una persona ser cristiana y una persona ser religiosa. Una persona que es religiosa es porque hace cosas rutinarias y ya las hace de una manera, podemos decir, hasta mecánica. Es una persona religiosa. Entonces, si alguna persona se cree religioso, cree que está haciendo todo bien delante del Señor y no refrena su lengua, y porque vuelve otra vez al tema de la palabra, de la lengua, porque es que la lengua hace mucho daño. Más adelante, el mismo Santiago hace un capítulo completo acerca de el no gobernar la lengua, el no gobernar las palabras, lo que sale de nuestra boca. Pues si no refrena su lengua, se está engañando a sí mismo, se engaña, vana es su religión. Y el versículo 27 nos aclara, dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, cada uno de nosotros debemos de mirar, debemos de considerar cómo estamos llevando la vida. Cuando la Biblia habla de considerar en este pasaje, está hablando de mirar con detenimiento y cautela cómo estamos llevando nuestras vidas. Entonces, en este entorno religioso, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que debemos tener nosotros como una rutina que le agrada a Dios? Hacer el bien. Eso debe ser algo natural en nuestras vidas, algo que no tengamos en nosotros como que calcular mucho, sino que es natural que usted ayude a una persona que lo necesita. Eso es la religión que la Biblia aprueba. Ayudar a visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, es decir, en sus necesidades, en sus aflicciones. Esto le agrada a Dios. Pero que no lo hagamos simplemente porque hoy es el día en que el pueblo se ha unido
para ayudar a los pobres y vamos a recogerlo. Entonces hoy salimos nosotros todos con nuestra camiseta de ayudadores. Entonces vamos y ayudamos no, que esto sea algo natural, que no solamente ese día, sino todos los días nosotros queramos ayudar a otras personas. Que esto sea evidente en nosotros. Que no nos digan a nosotros que hablamos mucho de la palabra de Dios, pero que no hacemos nada de lo que la palabra de Dios nos da. Y este es un buen ejemplo para esto. Entonces, para que vamos cerrando, para que vamos concluyendo, amados hermanos, ¿qué nos enseña la palabra de Dios el día de hoy? ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano maduro? Allí podríamos resumir. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano maduro? Un cristiano que escucha la palabra de Dios, pero porque es pronto para escucharla, es decir, está diligente, está atento, está dispuesto, está siempre buscando dónde se está hablando la palabra de Dios, sea en un programa de radio, en una enseñanza que está en una congregación, sea con un grupo familiar que se habla de la palabra de Dios, ¿dónde se está hablando? No ser oidores, sí, yo participé del servicio allá el día de la congregación, los sábados, los domingos, los miércoles, el día que más fácil le queda, pero fue y simplemente fue oidor, y ya lo vieron allá, entonces como si Dios estuviera estudiando, sí, por asistencia. No, no es por asistencia física, es por una intimidad verdadera delante del Señor, que nos esmeramos en entender su palabra y en obedecer. Y esto es verdaderamente lo que determina la vida de un cristiano maduro. Amén y amén.